Ya decía nuestro compañero Esteban, pues precisamente estamos acá en la segunda jornada conmemorativa de reflexión, de diálogo, de crítica en torno al centenario, al primer centenario de la muerte de Vladimir Ilich Lenin. Ya empezábamos el día de ayer justamente con esta suerte de problematizaciones, precisamente con el compromiso de tratar de traer a Lenin a nuestros días, ver cuáles de sus planteamientos teóricos, cuáles de sus resultados prácticos pueden ayudarnos a darle sentido precisamente a los procesos de transformación social que estamos impulsando ahora en distintas partes del mundo, pero particularmente en esta nuestra América. En ese sentido, precisamente en ese sentido, es que decidimos convocar con mucho placer, siempre es un placer poder tener a compañeros de esta talla con nosotros, con nosotras en el Instituto Nacional de Formación Política en Morena, en México. Con esa razón en mente, insisto, invitamos al compañero Atilio Borón, el sociólogo, politólogo argentino Atilio Borón, que seguramente todos y todas conocen, a reflexionar precisamente sobre una de las obras clásicas de Lenin, que es ni más ni menos que El Quehacer, publicado allá en el lejano 1902, y en donde Lenin precisamente trataba de reflexionar, trataba de pensar en torno a las tareas organizativas, en torno a los esquemas programáticos que tendría que tener todo partido popular, todo partido revolucionario. Y ese quehacer tiene que ser, sin duda, una de las preguntas fundamentales de nuestro tiempo. Ahora, cada uno de nuestros países, según cada una de nuestras circunstancias, tenemos obligatoriamente que formularnos todos los días, cotidianamente, esta pregunta: ¿qué hacer desde el Partido Popular, desde el Partido de la Transformación, desde el Partido de la Revolución, para consolidar y avanzar en nuestros procesos de transformación? Ahora en México, sin duda, tenemos una coyuntura fundamental de la vida de esta temprana cuarta transformación, de esta joven cuarta transformación, que tiene que ver precisamente con las elecciones que se van a desarrollar en México este año, este 2024. Otros países como Ecuador, en donde la derecha logró, a través de ciertos procesos un poco atípicos, apoderarse de las instituciones, tendrán que plantearse desde esta pregunta fundamental: ¿qué hacer? Otras tareas y otras respuestas. Y en el caso de Argentina, seguramente nuestro compañero Atilio nos podrá decir más al respecto. En el caso de Argentina también se tienen que pensar muy bien qué hacer ante la actual coyuntura y ante la actual embestida de este ultra neoliberal que ha asumido las riendas del gobierno de este país hermano, de este país sudamericano. En fin, es un texto fundamental, es una pregunta fundamental la que Lenin se formuló hace ya 120 años y que hoy vamos a problematizar muy brevemente, pero de manera muy sustanciosa, apuntando a elementos bien importantes en compañía de nuestro querido amigo, de nuestro querido compañero Atilio Borón, a quien desde luego le agradecemos su presencia, le agradecemos que nos acompañe y a quien ya sin más dilación le cedemos el micrófono para escuchar con mucha atención las ideas y las reflexiones que el compañero Atilio Borón nos va a ofrecer en torno a la vida de Lenin, en torno a su teoría y su práctica revolucionaria y en torno específicamente a esta obra importantísima que es El Quehacer, publicado en 1902. Así que Atilio, muchísimas gracias por estar ahora con nosotros. Te mandamos un abrazo hasta Buenos Aires y adelante, por favor. Bueno, hola, hola, buenas tardes a todas y todas. La verdad, un gusto muy grande, David, compartir con los amigos y las amigas del Morena una reflexión. Este, Como te decía recién, ando con un ligero problema de salud que espero ser resuelto la próxima semana, pero no quería dejar de estar presente, de verdad, aunque sea con una breve intervención. Claramente, el centenario de Lenin es una ocasión extraordinariamente importante que ningún partido popular puede dejar pasar desapercibida. Creo que la iniciativa que el Morena ha tomado y el Instituto de Formación Política realmente es oportuna, necesaria, porque estamos hablando de quien probablemente consumó el más extraordinario salto revolucionario
en la historia de la humanidad, por lo menos hasta ese momento, ¿verdad? O sea, el triunfo de la Revolución Rusa, de la cual Lenin fue el conductor indiscutido, ¿verdad?, de ese proceso, aunque a veces puede haber algunas polémicas, ¿verdad? Pero en realidad él fue quien llevó adelante, tuvo la conducción estratégica del proceso, digamos, para aventar cualquier tipo de dudas, que fue Trotsky quien se incorpora al partido de Lenin, al partido bolchevique, y no al revés, reconociendo que las concepciones estratégicas sobre el problema de la insurrección y la toma del poder por parte de los soviets que había planteado Lenin eran correctas, corrigiendo Trotsky de manera muy digna algunos errores o algunos problemas de apreciación que salieron a la luz y que a partir de un debate franco con Lenin lo llevaron a él incorporarse a las filas del partido de Lenin. Por eso digo yo de que Lenin es merecidamente el gran autor, el gran conductor de este proceso que cambió la historia de la humanidad. ¿Verdad? Antes habíamos tenido la Comuna de París, como un fenómeno, pero un fenómeno localizado en una ciudad europea, en una ciudad de Francia, París nada menos, que duró, digamos, muy poco tiempo, poco más de un mes, y que acabó siendo criminalmente aplastada tanto por el ejército prusiano, que había derrotado al ejército francés, como por los propios militares franceses que se unieron a sus hasta ese momento enemigos para aplastar a los comuneros, ¿verdad? Luego de aquello, la Revolución Rusa fue lo más significativo y además un proceso que duró prácticamente 70 años. Entonces, no cabe duda de que Lenin tiene un papel absolutamente esencial en todo esto. Luego vendría, por supuesto, el triunfo de la Revolución Comunista en China con el camarada Mao Zedong, pero bueno, pero ya quien había abierto la grieta esta por la cual se filtró el proceso revolucionario fue Lenin. Lenin, de verdad, era un gran dirigente político y al mismo tiempo un gran intelectual. No podemos olvidar de eso, ¿verdad? Y creo yo de que la obra de Lenin no es muy conocida, no es demasiado conocida. Eh, Lenin escribió varios libros, muchos libros, ¿no es cierto? Pero fundamentalmente escribió artículos, pronunció discursos que cuando se los recopila es un número, si no me recuerdo mal, de 51 tomos. 51 tomos. Desde las primeras obras de Lenin, cuando apenas había egresado a la universidad, él empezó a publicar ya teniendo apenas 24, 25, 26 años, ¿verdad? Sus primeras reflexiones sobre el capitalismo en Rusia, que darían lugar luego a una obra ya de madurez llamada El desarrollo del capitalismo en Rusia, pero antes había publicado Quiénes son los amigos del pueblo, o sea que era otro análisis del llamado populismo ruso, que era muy importante, y fue publicando, ¿verdad?, sus obras ininterrumpidamente hasta poco menos su muerte. Yo diría, para la militancia, ¿verdad? Porque evidentemente uno podría decir, bueno, podemos leer muchas cosas de Lenin y enriquecernos. Y la verdad que hay que hacerlo. Por ejemplo, sus reflexiones sobre el imperialismo son de una enorme importancia, ¿verdad? No solamente el imperialismo pasa superior al capitalismo, sino inclusive otros textos sueltos que se consiguen, ¿verdad? Y si hay problemas en México para conseguirlos, yo les digo que está prácticamente toda la obra de Lenin en los Marxist Internet Archive, ¿no es cierto? En Internet, a la cual ustedes pueden ingresar, Marxist Internet Archive. Tiene creo que una versión en castellano el archivo ese, y ahí van a encontrarlo, ¿no es cierto? O sea, un Lenin también que ha hecho contribuciones a través de sus estudios filosóficos, que fueron muy importantes, ¿no?
que el maestro Enrique Dussel, recientemente fallecido, ha sido uno de los estudiosos de esa obra de Lenin, sobre todo de materialismo y empirio-criticismo, era una obra epistemológica muy importante, que probablemente no sea la más apropiada para las urgencias de la coyuntura, porque ante la pregunta esa de Lenin qué hacer, lo que él seguramente respondería son varias cosas, pero lo primero es que tienen que ganar las elecciones ahora en el próximo mes de junio, julio, ¿verdad? Creo que es en julio, las elecciones ahí en México, allí. Eso es absolutamente necesario, fundamental, no puede haber pierde en esa discusión. Pero, por ejemplo, hay toda otra serie de textos que son más políticos que los cuadernos filosóficos o el materialismo y empirio criticismo, que es lo que tú mencionabas recién, David, el quehacer, que es un texto capital, al cual me voy a referir un poco más largamente ahora. Pero está también otro libro muy importante que es La enfermedad infantil del izquierdismo en el comunismo, que es toda la polémica de Lenin contra los sectores ultraizquierdistas, que fueron, por supuesto, muy importantes en ciertos momentos de la Revolución Rusa, ¿verdad? Por supuesto, El Estado de la Revolución, texto absolutamente capital. Otro texto complementario, El marxismo y el Estado. Otro texto que es La Revolución Proletaria y el Renegado Kautsky. Digo, yo creo que estos materiales que les acabo de mencionar me parece que serían fundamentales como textos de estudio, ¿verdad? Para las jóvenes generaciones de la militancia del Morena. Y se podrían agregar algunas otras cosas, por ejemplo, algunos discursos breves que dio ya en sus últimos años. Ustedes saben que él tuvo un problema de salud gravísimo, producto de un atentado. Lenin sufre un atentado menos de un año después del triunfo de la Revolución Rusa. Una joven anarquista, Fania Kaplan, ¿verdad? Lo espera a la salida de una reunión que Lenin había tenido en una fábrica, le pega un grito, lo llama y cuando se da vuelta le dispara con un revólver 3 balazos, ¿verdad? Uno de los cuales los médicos no pudieron sacárselo y que a la larga eso fue generando una descompensación y una serie de problemas que terminaron, ¿verdad?, postrando a Lenin primero y luego ocasionando su muerte. Lenin muere muy joven, muere con apenas 54 años de edad. Imagínense todo lo que produjo en ese tiempo, o sea, apenas 54 años. Un autor que realmente desde los más jóvenes que muere en el campo de la teoría marxista, ¿no es cierto? Este, bien, y quería entonces plantear realmente lo oportuno que es esta tendencia a, bueno, vamos a regresar a Lenin, a rescatar a Lenin. Eh, Lenin ya, digamos, de joven se destacaba como un estudiante muy, muy importante y por supuesto comenzó a ser una figura enormemente influyente en el joven Partido Obrero Socialdemócrata ruso, ¿verdad? Que se llamaba también bolchevique, y queriendo decir que era la fracción mayoritaria. Bolchevique, los bolche quiere decir lo mayoritario. ¿No es cierto? Y la idea que yo creo que me gustaría compartir con ustedes es esta invitación a volver a Lenin. No es para que nos convirtamos en leninólogos, en especialistas, ¿verdad? Como así como ha habido muchos marxólogos que luego pierden el rumbo porque conciben a Lenin o a Marx, ¿no es cierto?, o a Gramsci como un profesor de teoría política y son en cambio grandes militantes que tienen una tarea por delante sumamente importante y que la llevan a cabo. Por eso yo digo, siempre hay que tratar de leer a Lenin pensando no como una reliquia, ¿verdad? Algunos de los libros esos que tengo ahí, que ustedes ven al costado del caos de mi biblioteca, sino que como un actor viviente que nos puede formular preguntas interesantes, les puede preguntar a ustedes cosas muy interesantes
sobre lo que están haciendo en México. Y una cuestión que me parece a mí importantísima, y tú la mencionabas, David, al iniciar la presentación, es que Lenin era un personaje que estaba absolutamente convencido de la necesidad de la organización de las masas, ¿verdad? No solo organización, también la concientización, como diría en un lenguaje moderno Paulo Freire, la organización de las masas. Él ya sabía, a partir de la experiencia de las revoluciones del 48, él recomendaba mucho leer algunos de esos textos, ¿no es cierto? Porque ahí Marx, cuando hace el análisis en el 18 Brumario, y Engels también en un texto, el texto introductorio de Engels a la lucha de clases en Francia, ¿verdad?, de Carlos Marx. Este, Engels coincide y cita a Marx cuando dice que no se pueden hacer procesos revolucionarios, ¿verdad?, si es que no hay masas conscientes que estén llevando adelante el proceso. Es decir, sin masas conscientes no hay revolución posible, ¿eh? Y esto está condenado a la derrota. Por eso fue la importancia que él le dio a lo largo de su vida a este tema. La primera fue, sí, claramente la importancia de la organización, pero a medida que iba avanzando la lucha de clases y se iba produciendo el avance de la insurrección socialista en Rusia, él estaba más y más interesado en que el partido se convirtiera en un partido, me permitiría decir, aunque puede parecer una exageración, un partido de tipo gramsciano, ¿verdad? O sea, con una capacidad fundamental para educar a esas masas, ¿verdad? No se olviden ustedes, jóvenes que me están escuchando, que Rusia era el país más atrasado de Europa. Esto es un dato que muchas veces se soslaya. Cuando se habla de la Revolución Rusa, yo tengo la impresión de que muchos de los estudiosos hablan de Rusia como si Rusia fuera Inglaterra o como si fuera Francia. Nada de eso. Rusia era el país que en el momento del estallido de la revolución tenía el más bajo nivel de alfabetización de toda Europa. Cuando Alemania ya prácticamente había logrado la alfabetización universal de hombres y mujeres a finales del siglo XIX, en Rusia a principios del siglo XX, solo una minoría, varones masculinos, ¿verdad?, era la que sabía leer y escribir. Entonces, tenemos que entender esa preocupación de Lenin en este contexto, sacar al pueblo de la superstición, del oscurantismo, del atraso, etcétera. Y como él, no temer a decir verdades o a hacer planteos que vayan a contracorriente de la opinión mayoritaria dentro del propio partido. Y esto no es, por supuesto, para nada una incitación a la desobediencia, ¿verdad?, de la gente, los amigos, las amigas del Morena, a la autoridad del Morena. Nada de eso, por favor. Lo que sí es una invitación a que imitemos a Lenin, teniendo esa capacidad de repente de que si algo que él pensaba que era color blanco resultó ser negro, aunque tuviera problemas que enfrentar con su propia dirigencia del partido, él no dudaba un minuto en decir que era negro. Y les pongo un ejemplo que es de los más importantes. Ustedes saben que él, cuando estalla la revolución del 17, ya llevaba prácticamente más de 10 años exiliado fuera de Rusia. O sea, se enteraba de lo que pasaba en Rusia leyendo los periódicos, muchos de ellos periódicos clandestinos que se escribían en Rusia y que en aquella época, imagínense ustedes, llegaban hasta París, donde él estuvo, y después fundamentalmente Zúrich, en la Suiza alemana, donde él estuvo gran parte del tiempo, ¿verdad? Cuando se entera él del estallido de la Revolución de Febrero, en 1917, a él lo toma por completo por sorpresa. Él venía anticipando, ¿verdad?, que las masas rusas, producto de las hambrunas, de la matanza de la guerra, no se iban a seguir quedando quietas y que se iban a rebelar contra el zarismo. Pero no pensó que eso podía producirse
tan tempranamente como en febrero de 1917. Él de alguna manera lo pensaba más bien como algo que ocurriría una vez que se produjese, se consumara la derrota de Rusia en la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, los hechos se anticiparon a la predicción. Bueno, resulta que cuando él se entera de eso, él y un conjunto de exiliados que estaban en Suiza deciden regresar a Rusia, ¿verdad? Había que hacerlo por tren y había que hacerlo cruzando, ¿verdad?, una zona de guerra en donde había muchas dificultades para transitar. Por eso se habla de un tren blindado, en donde Lenin de alguna manera sale de Suiza y prácticamente no se baja de ese tren hasta llegar a San Petersburgo. Llega a San Petersburgo a una estación que se llama Estación Finlandia, que es como una especie de estación terminal de las que hay ferroviarias ahí en México, y lo estaba esperando un grupo de camaradas del partido bolchevique, porque él desde lejos, de todas maneras, seguía ejerciendo el liderazgo intelectual y en buena medida político, pero no político práctico, porque él estaba a 4.000 kilómetros de San Petersburgo, ¿verdad? Y lo invitan a dar un discurso. Y entonces ahí se sube a un carro que estaba parado ahí, y a voz de cuello, porque en esa época no había megáfonos, no había nada, ubiquémonos en el momento histórico aquel, ¿verdad? Que a veces perdemos, ahí no había redes sociales, no había internet, había algo de electricidad, pero porque no tenía megáfono. Lenin a voz de cuello pronuncia un breve discurso que concluye con esta frase: todo el poder a los soviets. Imagínense ustedes la reacción de los camaradas del partido, ¿verdad? Que estaban esperándolo. Ahí estaban fundamentalmente dos de los que estaban trabajando con el partido bolchevique dentro de Rusia, que eran Stalin y Kamenev, ¿verdad? También estaba Bogdanov, que era otro de los jefes bolcheviques, y entre ellos se miraron. Dijeron, este tipo se ha vuelto loco. ¿Cómo todo el poder a los soviets? El poder al partido bolchevique. Bueno, fíjense que inclusive la esposa, esto lo cuenta, creo que es Edmund Wilson en el libro que él hace La Estación Finlandia, ¿verdad? Lo cuenta, la mujer, Krustaya, ¿no es cierto? La mujer de Lenin llegó a confesarle a sus amigos que cuando escuchó ese discurso de Illich, pensó que se había vuelto loco. Es decir, ¿cómo que todo el poder a los soviets, verdad? Es más, los camaradas del partido bolchevique no le publicaron en el Pravda ese discurso. Pueden creer ustedes, para que vean que estas son prácticas que vienen de muy lejos en muchas organizaciones, ¿verdad? De izquierda, en toda América Latina ha habido situaciones así. Alguien que dice algo inconveniente y que incluso el diario del partido, no lo publica, no, esto no. Bueno, no lo publicaron, se demoraron, después lo publicaron, pero cuando él es invitado, ¿verdad?, a visitar al cuartel general de los soviets, ahí en San Petersburgo, ¿verdad?, para explicar sus tesis. Bueno, fue abucheado, fue abucheado por los propios representantes del soviet bolchevique, con comentarios hirientes, etcétera. No hubo ni uno. Fíjense ustedes, no hubo ni uno que se levantara en defensa de Lenin, ni un solo dirigente, ¿no es cierto? Ni un solo miembro de la redacción del Pravda salió a defender a bolchevique. Evidentemente era una visión que desafiaba a la ortodoxia del partido, y que fue rechazada. Sin embargo, 2 semanas después se dieron cuenta de que Lenin tenía razón. Y recién ahí el Pravda publica el discurso de Lenin. Fíjense ustedes lo que es a veces la dinámica de las organizaciones. Yo quiero como sociólogo marcarles este tema que es muy importante y que a veces en los análisis políticos, David, queda medio soslayado, ¿verdad? No, las organizaciones son canijas y tienen sus reglas y tienen sus puntos ciegos y tienen sus reparos ante aquel que viene y plantea una noción completamente diferente a la que es aceptada. Bueno, se lo publican después. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Lenin pudo llegar a ver eso? Porque Fidel, lo dijo tantas veces, Fidel
tenía una mirada de águila. ¿Eh? Así como Lenin decía que Rosa Luxemburgo volaba más alto y tenía una mirada de águila, que veía mucho más lejos y veía hasta los pequeños detalles, Lenin también, Fidel lo dijo más de una vez, Lenin también dijo, tenía esa mirada tan especial. Entonces, importantísimo rescatar esta actitud de Lenin y de la actitud de su permanente autocrítica. Y tú, David, mencionaste el quehacer. Tú sabes que yo escribí un prólogo muy largo, un estudio introductorio, que si no lo tienes ahí, yo se los mando a los compañeros por PDF para que lo circulen. Porque erróneamente tú hablas con mucha gente, ¿verdad? Marxistas, comunistas, etcétera, y te dicen la teoría del partido de Lenin. ¿No? Lo has escuchado eso, que te dicen así. Lo he escuchado yo en México. Recuerda que yo viví 8 años en México, así que lo he escuchado infinidad de veces. Y después he ido no sé cuántas veces, todos los años estaba en México. Estoy en México. Y acá también en la Argentina. Y en Brasil. La teoría del partido de Lenin. Bueno, ojo con ese tema, porque Lenin, que era un pensador implacable, ¿verdad? Con sus enemigos, señalando los errores, pero era implacable consigo mismo, señalando sus propios errores. Lenin, en realidad, formula 4 teorías del partido, no solamente una. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta de que la concepción que él plasma en el año 1902, ¿verdad? Como tú bien decías, es una concepción que respondía a la situación imperante en la época del zarismo previa a la revolución de 1905, en donde el partido bolchevique y los partidos socialdemócratas eran partidos que estaban prohibidos y que por lo tanto no podían funcionar adecuadamente en la superficie y tenían que ser plantinos clandestinos, partidos en donde había una vanguardia que dirigía y que no tenía cómo organizar una asamblea amplia, abierta, con toda la militancia, como para poder discutir las líneas estratégicas del partido, porque iban todos presos, los mandaban a Siberia. O sea, no era que Lenin, cuando hace esa formulación en el quehacer, como dicen los enemigos de Lenin, dice, el espíritu autoritario de Lenin se nota en esa obra en donde exalta una vanguardia omnipresente, omnisciente, que todo lo sabe, todopoderoso. No, eran partidos que estaban en la clandestinidad. Y ahí Lenin dice, en ese contexto tenemos que organizar un partido en torno a una vanguardia esclarecida, férreamente organizado, que opere en la clandestinidad. Y esto es lo que él consagra en esa obra, que es una obra interesantísima y que a pesar de las revisiones que él le hace después, sigue teniendo un sustrato absolutamente fundamental que la militancia de Morena haría muy bien a meditar, pero siempre a condición de que tengan en cuenta de que Lenin, cuando se produce la revolución de 1905, cambia su concepción del partido. ¿Por qué la cambia? Bueno, porque el partido ya se convierte en un organismo legal, se convierte en un organismo legal. En 1905 se produce la primera fase de la revolución democrático-burguesa en Rusia, y en donde el zar concede poderes, ¿verdad?, limitados, pero importantes al Parlamento, llamado la Duma, ¿no es cierto? Y en ese nuevo contexto se puede salir a la superficie y sale el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, partido bolchevique, que se incorpora a la Segunda Internacional. Digo esto para que vean ustedes cómo él pasa de una concepción de partido clandestino, por supuesto revolucionario, sigue siendo revolucionario, pero una cosa es ser revolucionario en un contexto de clandestinidad total, y en donde si te pillaban en una reunión del partido con un panfleto del partido, te ibas a Siberia y te podrías allá en la nieve, ¿verdad? A el momento en el cual el partido es legal y puede tener una cierta representación parlamentaria y comienza a desarrollarse un movimiento obrero, sindicatos, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay una segunda versión del partido en Lenin, en donde el partido
es un partido al estilo de lo que era el Partido Socialdemócrata Alemán, que debemos reconocerlo, ¿verdad? Lenin lo reconoce hasta el año 1909, era el partido guía de la Segunda Internacional, o sea, el partido modelo. Entonces ahí vemos un Lenin que a partir de ese momento adhiere a una concepción del partido que se inscribe dentro de lo que es el modelo del Partido Socialdemócrata Alemán, solo que con un componente de radicalismo político y de lucha anticapitalista que se había venido diluyendo en la socialdemocracia alemana. Por eso en algún momento Lenin habla del renegado Kautsky. Eh, Después lo haría, pero ya en 1909 Lenin escribe un texto muy importante en donde dice, bueno, que el camarada Kautsky ha dejado de ser marxista. ¿eh? En cambio, el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso sigue siendo marxista, y ese es el partido, ¿verdad?, que desde 1905 en adelante, hasta que estalla la revolución en 1917, es el partido de Lenin. Entonces, vemos cómo Lenin adecua, ¿no es cierto?, las formas organizativas, el estilo discursivo, la propuesta, ¿eh?, que hace su partido a las condiciones reinantes. Obviamente no podía seguir manteniendo esta estructura clandestina cuando el partido podía actuar en superficie y podía estar. Cuando estalla la revolución de 1917, ¿verdad? Lenin se da cuenta y llega ahí a la estación Finlandia y pronuncia aquel famoso discurso, todo el poder a los soviets. ¿Por qué hace eso? Porque él ya desde lejos, ya desde lejos, se había dado cuenta que la dinámica social se había trasladado del partido bolchevique, que de alguna manera se había convertido en un partido parlamentario, a la calle. Y la calle eran los soviets. Y él, con gran intuición, aún estando en Suiza, ¿verdad?, se dio cuenta de que el partido estaba siendo eclipsado por esta nueva forma de organización que tenía un profundo arraigo de bases, organización de campesinos, obreros y soldados, etcétera. Y en función de eso, él adopta esta estrategia de, bueno, vamos a construir la revolución con los soviets. ¿Está bien? Y por eso es que pronuncia ese famoso discurso, y durante los primeros años de la revolución, ¿verdad?, él insiste en el papel fundamental del soviet, hasta que finalmente se produce toda esta situación muy complicada, y de alguna manera los soviets son marginados, o no siguen funcionando, son disueltos, ¿verdad? Y queda a cargo de esto, ¿verdad?, el partido bolchevique, que vuelve a recuperar la iniciativa. Pero fíjense que hay un dato muy interesante, y ahí es lo que aparece, si los soviets fue la tercera forma que asumió la teoría del partido en Lenin, la cuarta forma la van a ver ustedes dispersa en algunos textos, ¿verdad?, poco conocidos, pero sobre todo los textos que son posteriores al año 21, 1922, en donde él habla de la necesidad de educar a las masas, ¿verdad? Porque se da cuenta de que el socialismo, en un contexto tan atrasado como era el de la Rusia, una Rusia destruida por la guerra, una Rusia destruida por la pobreza, una Rusia que estaba combatiendo la hambruna más feroz, ¿no es cierto? Y no nos olvidemos un detalle muy importante. Cuando triunfa la Revolución de Octubre, al poco tiempo, Rusia es invadida por casi todas las potencias europeas. Esto es un dato que, David, poca gente lo ha subrayado, y a mí me parece fundamental, porque cuando uno analiza a algunos de los críticos de la Revolución Rusa, pareciera que aquella revolución transcurrió en medio de la total paz y tranquilidad. ¿Sabes cuántos ejércitos europeos e inclusive de Estados Unidos hubo asolando el territorio de la República Rusa, socialista rusa? Más de 20.
Estuvieron todos ahí, cometiendo estragos. Claro, Rusia es el país más grande del mundo, ¿verdad? Y tiene fronteras con una gran cantidad de países, penetrables todas, sobre todo en los veranos, ¿verdad? Entonces, en ese contexto, él se dio cuenta de que aparte de la organización, un dato fundamental era la educación. Y esto, hay varios textos, hay que revisar con cuidado los textos, vuelvo a repetir, posteriores a 1921, a 1922. Hay uno que es, a mi manera de ver, de los más luminosos, que se llama Tarea de las Juventudes Comunistas. Es un texto de unas 12, 15 páginas, muy interesante, porque ahí él esboza, ¿no es cierto?, lo que a mi manera de ver es la cuarta teoría del partido político en Lenin, que es la teoría del partido educador popular. Un partido que claramente eso no pasó desapercibido, ¿verdad?, para Antonio Gramsci, porque Gramsci, que es decir, al principio admitía ciegamente las concepciones originarias de Lenin, a medida que pasa el tiempo y él va viendo lo que está pasando con la revolución en Occidente, pero además va tomando nota de las intervenciones, distintas intervenciones de Lenin en las sesiones de la Tercera Internacional. Y sobre todo los últimos textos, como este Tareas de las Juventudes Comunistas, en donde básicamente lo que plantea, tenemos que hacer una enorme tarea que Gramsci denominaría de reforma intelectual y moral. Porque si no producimos esa reforma en la cabeza de esta enorme masa de campesinos, y Lenin nunca dejaba de decir que Rusia era un inmenso océano de campesinos con unos pocos archipiélagos de vida urbana y de clase obrera. Si no se producía ese cambio en la cabeza de los campesinos, difícilmente podía avanzar el proceso revolucionario en Rusia. Entonces ahí vemos, digamos, en el caso de Lenin, cómo hay una cuarta teorización sobre el partido político. Y creo que esto para mí es una lección muy importante porque nosotros si hay algo que no debemos hacer es convertir a Lenin en una especie de ícono inofensivo, eternizado, digamos, en una concepción determinada, cuando él permanentemente sometía a sus propias concepciones a una revisión. Él, por ejemplo, ustedes saben de que fue el gran pensador y mentor de la Tercera Internacional. Y estuvo, digamos, fue quien redactó las famosas 21 condiciones para que los partidos comunistas fueran admitidos a la Internacional Comunista. O sea, partidos que se creaban en México, en Argentina, en Cuba, etcétera, si querían adherir a la Internacional, tenían que reunir nada menos que 21 condiciones, ¿verdad? Bueno, Lenin al año después o al poco año hace una autocrítica de eso, diciendo de que esa resolución, esa propuesta, y lo cito textualmente, no podía ser aplicable a todo el mundo, a todos los demás países, porque era rusa hasta la médula, así dice Lenin, rusa hasta la médula, y que la internacional tenía que darse cuenta de que era posible que partidos que tuviesen una estructura distinta al modelo del partido bolchevique en el poder, que no es el mismo modelo que el del partido bolchevique después de la Revolución del 5, decía, bueno, tenemos que tener la amplitud para reconocer que puede haber camaradas comunistas que tengan una estructura diferente, pero que estén luchando por el comunismo y tienen que tener su lugar en la Tercera Internacional. Y ahí entonces todo el tema de la cultura y de la educación pasó a ser un elemento absolutamente fundamental en todas sus últimas reflexiones. Hay que decirle, yo termino con esto para que podamos tener así un breve diálogo, porque estoy con una medicación que me tiene, la verdad, muy debilitado. Ya lamento mucho esto, pero bueno, este, hay que decir de que él, con ese atentado que se produjo en agosto de 1918, fíjense ustedes, no se había cumplido un año de la Revolución Rusa, le quedó una de las balas, creo que en el cuello o cerca acá en el pecho, a la altura cercana al corazón, y finalmente fue dificultando su capacidad de escribir y su capacidad de hablar, pese a lo cual
él hacía un esfuerzo enorme. Y ahí está el famoso diario de las secretarias de Lenin que se publicó en México, la colección Pasado y Presente, que supo sacar una vez la editorial Siglo XXI, el diario de las secretarias de Lenin, que habla de los enormes esfuerzos de este hombre, que estaba atacado, cada vez tenía más dificultades para moverse, para caminar, ya estaba en silla de ruedas, no podía escribir, tenía que dictar, tenía que dictar y después tenía dificultades para leer, no podía concentrarse, pero aún así peleó valientemente hasta el último aliento de su vida y fue muy interesante porque en esos 2 años de tremendas batallas que Lenin tuvo que dar, ¿verdad? Siendo, imagínense, un hombre joven, todo esto empieza y se agudiza cuando apenas tenía 52 años de edad. Sin embargo, él plasmó esta visión de que, bueno, la organización tenía que estar acompañada de un esfuerzo igualmente sistemático y profundo de educación popular. Y me parece que para nosotros hoy, en el mundo en que vivimos, en el mundo que vive México, ¿verdad? En el mundo que vive América Latina, tan penetrado por la ideología de los Estados Unidos, por esa fabulosa industria cultural, que tiene los Estados Unidos, que ha creado estereotipos, prejuicios, imágenes, héroes, ¿verdad? A través de la cinematografía, el teatro, estilos de vida, estilos de gustos estéticos, etcétera, la educación popular para poder resistir a ese ataque permanente del imperialismo que tiene como objeto uniformizar totalmente la enorme variedad de las sociedades humanas y hacerlas todas sociedades que sean meros reflejos, copias absurdas, ridículas, ¿no es cierto?, del modo de vida americano, de los valores americanos, de las tradiciones norteamericanas, de los estilos de vida norteamericanos. Y para impedir eso, y sobre todo ustedes que están tan cerca de Estados Unidos, la tarea de educación popular es absolutamente fundamental. No dejar de lado eso de que, bueno, si queremos ser gente que realmente cuenta en este mundo, tenemos que imitar lo que hacen los Estados Unidos, imitar cuáles son sus deportes favoritos, sus canciones favoritas, sus actores favoritos, digo, teniendo la riqueza que tiene México, ¿verdad? Esta enseñanza de Lenin, de la educación popular y la concientización, adquiere una importancia fundamental. Bueno, yo diría eso, y con una palabra, recuerden ustedes también de que Lenin ha sido objeto de ataques profundos por gente que ha hecho del antileninismo, ¿verdad?, su modo de vida. Han hecho del antileninismo, ¿verdad?, una especie de modo de vida que les ha sido bastante redituable y hay que luchar contra eso, porque hay gente que dice, bueno, Marx está bien, sí, pero Lenin no. Y cito textualmente a algunos autores, Lenin representaba la furia y el atraso asiático y nosotros como gente de Occidente no podemos inspirarnos en la lectura de Lenin. Bueno, creo que es un gravísimo error, hay que estar en guardia con eso. Pongo punto final aquí, David, y algunas poquitas preguntas. Dame nomás un minuto para buscar un vaso de agua porque estoy, y enseguida estoy contigo. Un minuto nomás. Claro que sí, Atilio, sin ningún problema. Ahora ya tenemos unas manos levantadas, también tenemos varias participaciones a través de YouTube. Así que vamos a leer algunas cuantas de ellas y a escuchar un par de intervenciones verbales, pues para que podamos escuchar también la segunda intervención del compañero Atilio Borón y pues no retardarlo más para que vaya a continuar con su descanso, un descanso que como ya nos comentó él, interrumpió para estar ahora con nosotros en esta charla sobre Lenin. Y bueno, ya veíamos en esta interpretación que tiene el compañero Atilio Borón y que como muy bien dice él, le vamos a agradecer desde luego si nos puede compartir esta versión íntegra, ¿no?, de este prólogo que hace él precisamente a una edición que se publicara en Argentina del qué hacer y en donde Ujú. justamente analiza pues estas diversas formulaciones en torno a las teorías del partido de Lenin, que como bien decía Tilio, bueno, responden a circunstancias específicas y atienden a tareas políticas de un momento específico, ¿no? Esta necesidad de todo analista político
que ya Maquiavelo 500 años atrás nos había insistido mucho que tenía que ser parte de aquel que se mueve en el espacio político y que quiere pensar la política, la necesidad de pensar el momento presente. Pero bueno, tenemos por ahora una mano levantada, que es la mano de la compañera Marta Elvira. Vamos a darle desde luego la participación para que muy brevemente ella nos comparta su reflexión, su pregunta al compañero Atilio Borón, y también vamos a dejar por aquí una pregunta que nos hace un compañero a través de YouTube que se hace llamar Compa Pipi La Calzada, que dice: ¿qué tan cierta es la versión de que el gobierno alemán financió el viaje de Lenin a Rusia para echar a andar a la revolución y debilitar al régimen zarista que combatía en la Primera Guerra Mundial? ¿No? También nos hace una pregunta la compañera Argelia, ¿no? Donde justamente se interroga cómo le puede ser útil el leninismo a Morena si este no tiene como fin la revolución socialista, ¿no? Sin embargo, habría que pensar, por ejemplo, en esto último que apuntaba el compañero Atilio Borón en torno justo al trabajo pedagógico, ¿no? De educación popular que tiene que realizar el partido, que es justamente una de las grandes objetivos, uno de los grandes puntos en los que Morena, el gobierno de la Cuarta Transformación, pues ha puesto justamente su objetivo bajo la idea de la revolución de las conciencias. Pero bueno, vamos a darle la palabra entonces de manera verbal a la compañera Marta Elvira, por favor. Buenas tardes, muy brevemente, por favor, su pregunta. ¿Ya puedo hablar? ¿Ya? ¿Ya me escucha? Sí, ¿Sí? Ah, bueno, maestro, felicidades por su disertación. Yo solo tengo una pregunta, yo admiro mucho a Lenin, ahorita también oí, pero yo entiendo que donde estuvo fue en Finlandia, no sé quién lo, pero eso no es mi pregunta. La pregunta es, si es cierto, no sé si usted lo diría porque ya entré un poco tarde, si es cierto que el que le seguía en la carta dichosa que dicen que él dejó, era el que tenía que seguir, era ay, el que se vino a exiliar a México, permítame, que lo Trotsky, mató, Trotsky, Trotsky. que es el que iba ahí, pero que entró Stalin y que él cambió la carta. Esa es mi pregunta y mi duda. Mira, gracias a Marta Elvira. Mira, Lenin en una de sus últimas intervenciones advierte sobre el peligro de Stalin, ¿verdad? ¿En qué sentido el peligro de Stalin? Que representaba una visión demasiado burocrática del proceso revolucionario y de la concepción del partido, y que no era demasiado interesado en promover una amplia discusión en el seno del partido bolchevique. Pero prácticamente algo parecido dice también de Trotsky, ¿verdad? Trotsky también tenía esa cuestión, ¿verdad? O sea, no era que Trotsky era un amante de una discusión amplia dentro del partido y Stalin no. Yo creo que en realidad los dos eran gente del partido forjado, hay que tener en cuenta esto, los dos, tanto como Lenin, ¿verdad? Forjado en el terreno de la autocracia zarista, con un partido que había que tener en la clandestinidad. O sea, cuando uno habla de que, bueno, hay un cierto aparatismo en Trotsky y en Stalin, hay condiciones objetivas que explican por qué eso ocurrió. Ahora, hay que reconocer una cosa. eh, eh, Cuando Lenin muere, ¿verdad? Ahora, justamente hace un siglo exacto en estos días, eh, la cuestión del poder en Rusia estaba todavía abierta. Y evidentemente Stalin demostró ser más hábil que Trotsky, ¿verdad?, en dirimir en su favor la cuestión interna del partido. Porque, ojo, es cierto que Trotsky fue puesto en la cárcel y fue exiliado, etcétera, pero eso después de haber sido derrotado. Es decir, Trotsky pierde el debate, no solamente un debate intelectual, pierde la puja, el pulso político con Stalin. ¿Por qué? Porque Stalin era, a ver, un personaje mucho más astuto que Trotsky.
Y no era un tonto. Cuidado con eso porque a veces he escuchado decir, no, Stalin era un personaje muy tosco, muy poco sofisticado. Por favor, había estudiado en el seminario de los curas allá en Tiflis, en Georgia, y había sido un estudiante distinguido. Y era un tipo muy astuto. Para hacer política se necesita astucia. Trotsky era, déjame te lo digo así, un gran intelectual europeo. Pero yo tal vez me entusiasmo y hago mal, pero bueno, tú tienes la culpa, David. Si colapsa, ya saben a quién echarle la culpa. Mira, cuando yo vivía en México, hace muchos años, en un momento determinado tenía que ir a un seminario en la ciudad de Nueva York. Llego allá y me encuentro con un amigo, ¿verdad? Que me dice, ¿sabes que estoy en contacto con uno de los viejos que fue guardaespaldas de Trotsky en Coyoacán? ¿Y tenés ganas de conversar con él? Sí, imagínate, para mí era, pero no sé ustedes, pero yo feliz de la vida. Voy y con este amigo mío hablamos con este señor, no me acuerdo el nombre, creo Vasili, creo que era Vasili. Hablaba inglés apenas, apenas hablaba inglés, castellano muy poco, a pesar de haber estado él en México, ¿verdad? Pero no había aprendido, porque él estaba allá en la casona donde estaba Trotsky, ahí prácticamente se hablaba ruso. Pero bueno, se daba a entender. Y en un momento yo le pregunté, bueno, ¿y qué tal? Y Trotsky, etcétera, conoció también a Lenin, y me dijo, sí, claro, conocí a Lenin. Y digo, ¿y usted estuvo con Trotsky? Sí, pero yo, digamos, yo era bolchevique. Cuando el partido me decía, usted tiene que custodiar a Trotsky, yo lo iba a hacer a cualquier precio. Y si tenía que ir a México, me fui a México y lo custodié. Digo, bueno, y dígame, ¿cuál era la diferencia, ya que usted los trató a ambos? ¿Eh? ¿Cuál era la diferencia entre Trotsky y Lenin? Entonces me dice, mire, había una diferencia muy grande. Trotsky era un hombre más severo, ¿no es cierto? Más severo. Y que nos daba instrucciones, pero más que instrucciones eran conferencias. Y la verdad es que nosotros no entendíamos mucho de lo que hablaba. Por supuesto, si el resultado de la charla era que había que hacer tal cosa, lo hacíamos, pero la verdad que era un lenguaje poco accesible para nosotros. Nosotros éramos mujiks, o sea, campesinos, formados en la guerra, habíamos sido alfabetizados, pero no teníamos. Y la impresión que nos daba Trotsky era de un gran intelectual. En cambio, el camarada Lenin dice, era un hombre de una gran sencillez. Hablaba poco, sin rollo, iba al grano, decía lo que tenía que decir y nosotros sabíamos todo. Bueno, fíjate que eso que me dijo este señor, Vasily creo que se llamaba, de alguna manera se aplica al debate entre Trotsky y Stalin. Es decir, Stalin le gana políticamente el pulso dentro del partido porque seguramente la gente, la militancia del partido lo entendía mucho más fácil a Stalin que a Trotsky. Y esa es la razón por la cual, que después, 4 años después, Stalin lo manda preso, lo exilia, otra cosa, pero antes de exiliarlo, ya él era el número uno del partido. Y creo que esto me parece que es el dato fundamental para entender un poco esta relación. Trotsky era un enorme intelectual europeo, ¿verdad? Lenin era realmente mucho más ruso que Trotsky. Y yo creo que ahí está la razón por la cual Trotsky no pudo dar la pelea efectivamente en contra de Stalin. Y bueno, pasó lo que pasó. Ojo, Trotsky tenía una tendencia a exagerar ciertos puntos de vista, ¿verdad? Y a evitar hacer una autocrítica. Por ejemplo, Trotsky se opuso totalmente al tratado, ¿verdad? Con Alemania, al tratado ese que von Molotov y no me acuerdo el nombre del alemán, ¿verdad? Que postergó durante 2 años el ataque de Alemania a Rusia. Trotsky no lo hubiera hecho jamás porque hubiera dicho yo jamás me siento a negociar con un nazi. Stalin
mucho más astuto, dijo, si yo no negocio con estos tipos y demoro la invasión a Rusia porque ellos nos van a invadir, cuando vengan van a llegar no hasta Moscú, llegan hasta Siberia. ¿Se dan cuenta? Bueno, y es por eso que Stalin fue el gran triunfador de la Gran Guerra Patria y Trotsky no tiene ese lugar hoy, inclusive en la historia rusa. Vamos a las siguientes dos preguntas antes de que colapse. Claro que sí, Atilio. Pues ya para terminar, para ir cerrando, vamos con la pregunta del compañero Rodrigo Beche. Por favor, Rodrigo, buenas tardes. Adelante, te Sí, escucho. buenas tardes. Muchas gracias por su participación, compañero Atilio. La pregunta es breve. Dime. Si pudiera comentar algo acerca de Lenin, que ya cuando ya se tomó el aparato del Estado, cómo él concebía el Estado y si pudiera relacionarlo un poco con el contexto de los gobiernos progresistas en América Latina y bueno, en particular el proceso de la Cuarta Transformación. Solo sería eso. Muchas gracias. Tú dices, solo sería eso una pregunta que implicaría una conferencia de una hora y media, por lo menos. Imagínate. O no, o me equivoco, David, es una pregunta fundamental, pero esto para hacer un seminario dedicado a eso. Mira, Lenin concebía el Estado, ¿verdad?, como un aparato de dominación. Y yo creo que hay algo que en el contexto histórico actual que es diferente, porque una cosa es un proceso que surge de una revolución en donde se destruye a la vieja clase dominante, que además, si no es destruida, emigra. Y ese escenario no está presente en el México de López Obrador, ni está presente en el Brasil de Lula, ni está presente en el Chile de Boric, o en la Argentina de Alberto Fernández o de Cristina. Entonces, evidentemente, él planteaba para Rusia, una política que, si la quisiéramos aplicar en nuestros países, armaría, digamos, una gritadera fenomenal y tendríamos a la cuarta flota de Estados Unidos y al Comando Sur, poco menos que invadiendo otra vez el puerto de Veracruz. Digo, hay contextos históricos que permiten avanzar en una dirección y en otra. ¿Verdad? Entonces, yo creo que ahora, esto, Rodrigo, no quiere decir que no haya ninguna enseñanza que podamos extraer de la experiencia de la construcción del socialismo en Rusia, que sean útiles para México. A ver, la neutralización de los intentos permanentes de contragolpe y de restauración de la derecha es un tema fundamental. Lenin alertaba siempre sobre eso. Lo podría poner en una expresión como diciendo, acá hay que tener en cuenta que no hay oposición leal. Este es un tema que yo, por ejemplo, desarrollo en un articulito que está ahí en mi página web, que les invito a visitar. Tú, en todo caso, Daniel, David, después atilioborón.com.ar. Ahí hay un artículo que se llama Siete tesis sobre reformismo y revolución, ¿eh? En donde uno de los puntos es la idea, la ficción, que es muy común en el campo del progresismo latinoamericano, de la lealtad de la oposición. Mira lo que está pasando en la Argentina, o mira lo que está pasando en Brasil, o mira lo que está pasando en Chile. Bueno, pues Lenin nos advierte sobre ese peligro. Por supuesto, él tenía una manera de actuar, ¿no es cierto? Y tenía un margen de maniobra que los gobiernos progresistas hoy no tienen, pero podemos aprender de eso. Y el Estado, digamos, como una maquinaria que tiene que funcionar bien, de una maquinaria que tiene que evidentemente extirpar toda semilla de corrupción. Un poco lo que ha hecho el presidente López Obrador en México, ¿verdad? Un combate mortal en contra de la corrupción. Esto también lo planteaba Lenin, ¿verdad? La preocupación de que los comisarios de los pueblos, ¿verdad?, sobre todo en las zonas agrarias, no terminaban convirtiéndose en la semilla de la conformación de un nuevo estrato burgués, expropiando a los campesinos. Entonces, me parece que hay muchas lecciones, ¿eh?
aprender. La necesidad de perfeccionar la burocracia estatal, educar a la burocracia estatal. Tiene que ser altamente profesional, tiene que ser competente, porque de lo contrario no hay revolución, ni reforma, ni cuarta transformación que avance. Es decir, se requiere tener una administración, un administrador público competente. Creo que esto lo plantea muchas veces Lenin. La necesidad de revisar políticas. Es decir, cuando Lenin se da cuenta que por el camino de la colectivización no avanzaba la producción agraria, adopta la nueva política económica, una política que le hace concesiones, ¿verdad? Concesiones al capitalismo. ¿Por qué? Porque no podía seguir avanzando. Entonces la opción era el derrumbe del proceso revolucionario o tomar un curso que iba a ser más demorado todo este tránsito, ¿verdad? Pero que le garantizaba, ¿verdad?, que la hambruna que amenazaba a la población rusa iba a ser aventada y que no iba a producirse. Entonces yo creo que estas son lecciones que pueden ser de utilidad para un gobierno como el de López Obrador. Y no olvidarse, no bajar la guardia de que el enemigo está siempre al acecho y de que quieren que este proceso de transformación en México sea abortado y volver a la vieja época. Y creo que sería un error enorme de parte del Morena subestimar esta tendencia. Excelente, Atilio. Pues muchísimas gracias. Creo que quedan por ahí varias cuestiones que reflexionar, que atender, sobre todo en este sentido, pues lo que decía usted desde un inicio, que hay que tener mucho cuidado cómo nos enfrentamos a Lenin, de la misma manera en cómo nos enfrentamos a Marx y muchos otros pensadores y políticos revolucionarios, ¿no? De no construir ídolos, no construir iconos, sino construir justamente compañeros y compañeras que construyeron otras transformaciones, que impulsaron otros procesos políticos y de los cuales, desde luego, podemos extraer muchas lecciones, muchos aprendizajes, pero también tomar distancia según nuestro propio contexto, nuestras propias circunstancias. Así que yo creo, comparto completamente con nuestro compañero Atilio Borón, que eso es también parte de lo que tenemos que hacer y esa es la relación que tenemos que tener con Lenin a 100 años de su fallecimiento. Pensar cada una de sus propuestas, entenderlo justamente en esta flexibilidad, en esta plasticidad que tiene, ¿no?, el despliegue histórico, en donde los sujetos políticos también cambian, en donde sus identidades políticas también mutan y en donde los procesos de transformación social, desde luego, pues van adquiriendo nuevos rostros según la marcha de los propios acontecimientos y los resultados, desde luego, de las acciones previstas y no previstas de los sujetos políticos, ¿no? Ya decía el compañero Adolfo Sánchez Vázquez que la historia es el resultado no previsible de las praxis previsibles de los hombres. Muchas veces nos movemos en ese terreno y creo que es bien importante entender y leer así también todos estos acontecimientos y todos estos perfiles políticos. Así que bueno, si está de acuerdo el compañero Atilio Borón, ya nos obsequió mucho más de lo que se había comprometido a darnos por sus cuestiones de salud. Ya estamos aquí casi hace una hora y 20. Así que bueno, yo le agradecería a Atilio Borón su gentileza de haber estado aquí con nosotros a pesar de las circunstancias y bueno, deseando desde luego que nos pueda volver a acompañar, ya sea de manera remota a través de la virtualidad que tanto nos ayuda o también desde luego en una próxima visita acá a la Ciudad de México, a México, pues para seguir discutiendo ahora que la salud se recupera al 100 y que podamos estar, ¿no?, nuevamente juntos por acá dialogando con la militancia, con Morena y siguiendo impulsando la transformación y la revolución de las conciencias. Así que bueno, muchísimas gracias, Atilio. Gracias a ti y un abrazo a todas y todos allá y espero, sí, efectivamente ir por México antes de las elecciones. Vamos a combinar algo de eso, ¿sí? Gran abrazo. Gran abrazo, Atilio. Aquí estaremos entonces. Adiós. Bueno, pues Pues muy bien, compañeros, compañeras, pues ya hemos terminado esta segunda sesión, esta segunda jornada de reflexión. En esta oportunidad, bueno, con un gran compañero de la teoría política y el pensamiento latinoamericano, que es el compañero Atilio Borón, y también, desde luego, un gran leninista, aunque no, como bien precisaba él, un leninólogo, ¿no?
porque la tarea, como ya decíamos con Atilio al final de su intervención, es justamente comprometernos con leer, con estudiar a estos pensadores, a estos perfiles políticos, pues para extraer de ellos las lecciones y las tareas que nos correspondan en nuestra propia circunstancia y en nuestro propio momento histórico. De la misma manera que, como ya bien decía Atilio, lo hizo el propio Lenin, reformulando sus propios planteamientos, repensando sus propias posiciones, ajustándolas siempre al momento presente, a la circunstancia específica. Así que bueno, pues vámonos con esta tarea, con esta impronta que el compañero Atilio Borón nos ha puesto sobre los hombros, y desde luego pues les agradecemos una vez más su compañía y los invitamos, por supuesto, a seguir las transmisiones y seguir los diversos eventos que vamos a continuar organizando esta semana en torno al centenario luctuoso del compañero Vladimir Ilich Lenin, y con él, desde luego, de la Revolución Rusa y del socialismo del siglo XX, del cual, desde luego, pues tenemos mucho que aprender y tenemos también mucho que criticar. Pero bueno, vámonos entonces, compañeros, compañeras. Les cedo en todo caso el micrófono al compañero Esteban Calderas, que nos está ayudando precisamente, ¿no?, en los controles este día, pues para que lance algún otro aviso que se pueda dar en torno a estas sesiones de los 100 años del aniversario luctuoso del compañero Vladimir Ilich Lenin. Adelante, Esteban. Sí, gracias David, igual gracias a Tilio, bueno que ya se fue a descansar. Muchas gracias por haber participado de esta charla, que era comentarios hacia el libro ¿Qué hacer?, ¿no? Evidentemente una charla muy amplia y muy fructífera con Atilio Borón, y bueno, les recordamos que a las 6 de la tarde estaremos por esta misma liga hablando en un conversatorio sobre el papel del cine y el arte en la revolución, y que el día de mañana tendremos la sesión presencial en el Instituto Nacional de Formación Política en Avenida Guadalupe, número 64, muy cerca, o más bien a unos metros del metro Pantitlán, y vamos a estar con la sesión de la lucha de la mujer, y sobre las experiencias de la Rusia, ¿no? De la Revolución Rusa, ¿no? Vamos a tener comentarios a distintos libros, ¿no? Sobre compañeras, ¿no? Evidentemente también sobre algunos textos del propio Lenin, ¿no? Y la cuestión de la mujer. Y vamos a tener la presentación del libro de Lenin, 1917, Escritos en Revolución, una presentación a cargo de las compañeras y los compañeros de la Fundación Federico Engels. Y bueno, el viernes vamos a tener de nuevo una sesión virtual, ¿no? Con dos temas muy importantes. Uno de ellos que nos parece muy actual, el tema sobre la guerra imperialista, ¿no? Comentarios hacia la intervención del Estado sionista de Israel, ¿no? Y por otra parte, sobre la guerra en Ucrania. Y asimismo, posteriormente, a las 6 de la tarde, ¿no? Vamos a tener otra sección con Lenin internacionalista y antiimperialista, ¿no? Una discusión en torno, un conversatorio en torno a los aportes de Lenin sobre el anticolonialismo, ¿no? Y finalmente el sábado tendremos la conclusión de esta semana sobre el aniversario luctuoso 100 de Lenin, en el que vamos a abordar uno de los documentos que de hecho Atilio nos comentó hoy, ¿no? Que es la enfermedad infantil del izquierdismo en el comunismo, y previo tendremos un pequeño taller en el que las compañeras y los compañeros, no solamente jóvenes, invitamos a las personas de todas las edades, tendremos para imprimir una playera, ¿no? Que pueden llevar una playera y también un cartel en este taller de serigrafía
que tendremos a la 1 de la tarde. Y bueno, pues agradecemos de nuevo a todas y a todos por acompañarnos en esta charla sobre el comentario al quehacer por Atilio Borón, y vamos a regresar a las 6 de la tarde por la misma liga, y también el viernes será la misma liga que se les hizo llegar por correo para que puedan acompañarnos en las diferentes sesiones de esta semana. Agradecemos a todas y a todos, compañeras y compañeros, y nos vemos en un ratito más. Gracias, David, y gracias a todos y a todos.